nacer de nuevo. La razón que Pablo nos da es que necesitamos este milagro y es que estamos muertos. Aún estando muertos en pecado, Él nos dio vida. Eso es lo que necesitamos, el milagro de la vida espiritual. Si alguien se está preguntando por qué nacemos muertos, bueno, porque nacemos con la infección del pecado en nuestra vida. ¿Y dónde el hombre comienza a tener este estado de muerte espiritual? Desde nuestros padres en el huerto, Adán y Eva. El Señor le dijo: ustedes pueden comer de todos estos árboles, disfruten de cada uno de ellos, pero del árbol de la ciencia del bien y del mal no podrán comer, porque el día que coman de él, ciertamente, y de ahí venimos para adelante muertos espiritualmente. Desde el niño que nace hasta el viejo que muere, están espiritualmente muertos, a no ser que el Señor les dé vida a través de la salvación. No podemos ver cuando nosotros estamos muertos. Dijimos el domingo pasado, no podemos ver ni apreciar la belleza y el valor que tiene Cristo. Y eso también lo analizamos y lo vimos la semana pasada. Un muerto, alguien que está como un cadáver dentro de un féretro siendo velado, él no es capaz de apreciar todo lo que la familia está haciendo en ese momento. Él no es capaz de apreciar la costosa urna que le compraron. Él no puede disfrutar del arreglo floral. Él no puede disfrutar absolutamente de nada. ¿Por qué no puede disfrutar? Porque está muerto. Entonces ahí es donde nosotros tenemos que entender por qué muchas veces, por qué mucha gente en nuestra familia no aprecia el Evangelio, no respeta a Dios, no honra a Dios. ¿Por qué no lo hacen? Porque no pueden. Porque están muertos. Así que el muerto no puede apreciar la belleza ni la valía, el valor de Cristo. ¿Quién es realmente Él? Pero los que han nacido de nuevo no dicen con Pablo, como dice Pablo Filipenses 3:8, estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor. Todo lo que Pablo había logrado, todo lo que tenía, todos sus méritos, él lo tenía por basura, dice otra traducción, en comparación con lo que realmente vale tener a Cristo. Entonces ahí nosotros enumeramos 10 cosas que relatan la condición del que no ha nacido de nuevo. Dijimos primero que estábamos muertos en delito y pecado. Segundo, dijimos que éramos por naturaleza hijos de ira. Hijos de ira. No había diferencia alguna entre nosotros y el que golpea a la señora que vive a la vuelta del pasaje. No había diferencia, éramos tan pecadores como ellos, hijos de ira. Nuestro destino era, ¿cuál era nuestro destino? El infierno. Pero el Señor decidió aparecerse en nuestro camino y rescatarnos y darnos vida y salvación. No porque hubiéramos sido los mejores. Pablo dice que éramos los peores. Tercero, amamos más la oscuridad y aborrecemos la luz. Nuestros corazones son tan duros como piedra. No somos capaces de someternos a Dios ni agradarle. Ahí Pablo nos decía que no podíamos ser de alguna manera porque estamos inhabilitados, lo decían romanos. Inhabilitados para poder de alguna forma agradar a Dios. Como consecuencia, se rechaza el Evangelio. Alguien que no ha nacido de nuevo va a rechazar absolutamente el Evangelio. Por eso cuando usted le quiere hablar a sus hijos, ellos enseguida ponen una muralla y no lo quieren escuchar. ¿Por qué? Porque no les ha nacido todavía el Evangelio en su vida. La gracia del Señor no ha hecho una obra. Y por lo tanto, no podemos acudir a Cristo, ni podríamos llamarlo Señor. En todo el sentido y en todo el contexto que eso significa. Me parece que ahí quedamos el domingo pasado. No podríamos llamarle Señor a no ser que realmente haya una obra del Espíritu en nuestra vida. Y lo vimos y lo dijimos y lo analizamos a la luz de lo que es la historia de la iglesia. En el primer siglo, segundo y tercer siglo de la iglesia, nuestros hermanos enfrentaban una condición complicada. Ellos tenían delante de ellos un cuadro muy difícil. Un cuadro muy difícil. Cuando ellos decían que Jesús era Señor, ellos automáticamente estaban sentenciando su propia muerte. Porque en los primeros siglos solamente se le llamaba Señor a César. César era llamado Señor. Entonces cuando los cristianos aparecen diciendo que Jesús, el que fue crucificado, ahora es Señor, automáticamente se hacían merecedores de la muerte. Por eso dice Romanos capítulo 10, verso 9, verso 10, que si tú confesares con tu boca que Jesús es el Señor
Usted dirá un día, bueno, ¿qué tiene tan terrible, tremendo eso? Señor, decir Señor, para nosotros hoy es fácil. Pero en el contexto en que Pablo lo escribe y en el contexto en que la iglesia lo enfrenta, si ellos decían que Jesús es Señor, iban derecho a la muerte. Entonces cada uno de nosotros tiene que comprender y entender que si Jesús no ha hecho una obra del Espíritu Santo en nuestra vida, difícilmente le podríamos llamar a Jesús Señor. Y ahí me parece que quedamos el domingo pasado, dijimos que no cualquiera le puede llamar a Jesús Señor, sino aquellos que han sido nacidos a través del Espíritu Santo por el poder de la palabra de Dios en su vida. ¿Por qué? Porque cuando yo digo a Jesús Señor, ¿qué le estoy diciendo? La palabra Señor, ¿de qué palabra griega se traduce? La palabra Señor se traduce en la palabra griega Kyrios. Y Kyrios significa amo, dueño, soberano, jefe. Entonces cuando el cristiano le dice Jesús es mi Señor, está diciendo Jesús es mi dueño, Jesús es mi amo, Jesús es mi soberano. Y eso a veces no es real en todas las personas, sino que solo en aquellos que han nacido de nuevo pueden realmente someter su vida al servicio del Señor. Como se nos predicaba el jueves pasado. A través de la piedad, el servicio va a ser realizado. ¿Por qué? Porque nuestra vida está sometida y entregada de lleno al Señor. Así que analice su vida. ¿Realmente Jesús es su Señor? Y Jesús fue más claro y más explícito. Él dijo, ninguno de ustedes puede servir a dos señores. Ojo. No se puede servir a Dios y al mundo. No se puede servir a Dios y a las riquezas. Porque amaremos a uno y aborreceremos al otro. Si nosotros no hemos nacido de nuevo, de alguna manera el objetivo que presentamos en este listado es darnos un diagnóstico. Porque yo le estoy hablando diciendo estos 10 puntos que son fundamentales. Es para hacer un diagnóstico. Porque cuando alguno de ustedes se siente enfermo, ¿qué es lo que hace usted cuando se siente enfermo? Humanamente, hoy día en medio de la sociedad. Va al médico. No todos van al tiro al médico, ¿sí o no? Algunos nos empezamos a medicar solo, que una hierbita y otra cosa. Cuando vemos que nada de eso funciona, ¿qué hacemos? Nos vamos al médico. ¿Y qué le dice el médico? ¿Le da receta y lo manda al tiro a la casa a usted? ¿No? ¿Con esto va a estar bien? No. ¿Qué dice él? Exámenes. Bueno, eso es lo que yo estoy haciendo durante este tiempo. Lanzándole estos principios básicos a través de los cuales usted se va examinando. A través de los cuales usted se examina. ¿Por qué? Porque necesitamos tener un conocimiento claro de cuál es la condición de nuestra vida. El objetivo es darnos un diagnóstico preciso de cuál es nuestro problema. Cuando Dios aplique un remedio, con un gran gusto lo vamos a recibir. Nosotros cosechamos el gozo y le damos algo de gloria que Él merece. ¿Cómo podría alguien cantar? Sublime gracia del Señor. ¿A cuánto le gusta esa alabanza? Sublime gracia del Señor. ¿Qué va a decir la letra? Que a un pecador salvo. ¿Qué más dice? Fui ciego, mas hoy veo yo. Pero alguien que no ha nacido de nuevo no la va a cantar con el mismo gozo que alguien que sí ha nacido. Porque alguien que ha caminado por tinieblas, alguien que ha caminado por el pecado, alguien que ha caminado por la maldad, cuando cantamos esa letra, sublime gracia que salvó a un pecador, yo me identifico aquí. Ese pecador que están cantando los chiquillos ahí en la alabanza, ese pecador era yo. Él me salvó, mis ojos los abrió y ahora puedo ver y puedo analizar la grandeza del Señor. A eso es lo que se está refiriendo de alguna manera John Newton cuando hace esta alabanza. Que podamos nosotros recibirla y sentirla y que no solo la cantemos, y ahí se hace la diferencia entre el que ha nacido de nuevo y el que no ha nacido de nuevo. Oye, esa alabanza era toda para mí. Uno se va pensando, oye, de verdad, yo era un miserable. La versión original dice un miserable. Se ha cambiado un poquito para que diga un pecador para que suene más suave. Pero la original era ese. Que a un miserable Dios salvó. Entonces, ¿qué tenemos que aprender? Sin el nuevo nacimiento nosotros somos esclavos del pecado. ¿Qué dice Romanos capítulo 6, verso 17?
Romanos capítulo 6, verso 17. Pero gracias a Dios, que aunque erais esclavos del pecado, ¿de qué éramos esclavos? Habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados. Pablo aquí en esta escritura celebra nuestra liberación de la esclavitud del pecado, dándole gracias a Dios por ello. Que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados. Estábamos una vez tan enamorados del pecado que no podíamos dejarlo ni matarlo. ¿Cuántos de los que están aquí esta mañana pueden reconocer que estaban tan enamorados de sus pecados? Andábamos como anda, dice desde el sur, con la tortilla caliente bajo el brazo. ¿Se imagina usted un personaje con una tortilla caliente debajo del brazo? En algún momento lo va a quemar. Puede que pase desapercibido y lo esconde y usted no se dé cuenta que lleva una tortilla. Pero esa tortilla caliente en algún momento me va a quemar. Bueno, eso es lo que pasa con el pecador. El pecador oculta su pecado, lo disfraza, lo transforma, lo oculta, pero en algún momento, dice el libro, ¿verdad?, de la Biblia, que su pecado lo va a alcanzar. En algún momento lo va a alcanzar. Porque estábamos tan enamorados del pecado que no podíamos dejarlo ni matarlo. Y hablábamos la semana pasada un poquito de los vicios. La gente viciosa dice, no, si yo tengo controlado los vicios, no tengas problemas. Yo dejo el alcohol cuando yo quiera. Mentira, no puede. Oye, que se echa droga, que se fuma la marihuana, y dice, no, si yo tengo controlado, si yo puedo hacerlo y dejarlo cuando yo quiera. No es así. La palabra dice en San Juan que todo aquel que comete pecado es esclavo del pecado. Y entonces, el que es esclavo del pecado, la única forma y la única manera de que sea libre es a través de la persona de Jesús. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Todas las demás terapias y cosas así le van a ayudar a usted, le van a complementar, pero quien realmente le hace libre es Jesús. Mira que está a tu lado, dile, Él te puede hacer libre. Estábamos tan enamorados del pecado que no podíamos dejarlo ni matarlo. Hasta que sucedió algo. ¿Qué sucedió? El nuevo nacimiento. Y Dios nos dio una nueva vida espiritual. Una nueva vida espiritual. Una nueva naturaleza que ahora aborrece el pecado y ama la justicia. Aborrece el pecado y ama la justicia. ¿A cuántos de ustedes le ha pasado que alguna vez ha visto, no sé, una fotografía? O le ha llegado a su memoria un recuerdo a través de, siempre nosotros con mi esposa hablamos de esto, a través de los sabores nosotros nos transportamos y nos recordamos de muchas cosas. De pronto yo como algo por ahí, alguien me da y digo, uy, se parece a que hacía mi abuela. ¿No le ha pasado a usted eso? Pero también hay cosas que nos recuerdan nuestra vida pecaminosa. Eso es triste, ¿sí? Porque cuando nos recordábamos quiénes éramos sin Cristo, éramos una verdadera vergüenza. Yo hablo por mí, no sé cómo era usted, pero yo era una verdadera vergüenza sin Cristo. Entonces, lo que Pablo está diciendo es que ahora el cristiano aborrece el pecado y uno dice, ¿cómo yo pude haber llegado a hacer eso? ¿Cómo pude yo haber tenido este tipo de amistades? ¿Cómo pude yo haber tenido este tipo de vicio? ¿Cómo yo pude haber tenido este tipo de actitudes? Bueno, porque usted estaba lejos de Dios. Estaba lejos de Dios. Y por eso Pablo da gracias a Dios, no al hombre, por esa gran liberación. ¿Qué dice Pablo? Pero gracias a Dios que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón. Hasta que Dios nos despierta de la muerte espiritual y nos da la vida que encuentra gozo. ¿Qué es lo que tiene que tener usted en su vida? Gozo en matar el pecado. En matar el pecado, como dice John Owen. El pecado no hay que acariciarlo. El pecado no hay que maquillarlo. El pecado hay que matarlo. Hay que matarlo, hermano. Hay que lograr sacarlo, erradicarlo de nuestra vida. Y no jugar con él. Porque yo le aseguro que si usted comienza a jugar con el pecado, tarde o temprano lo va a hacer caer. Y tenemos nosotros en la Biblia el ejemplo de Sansón. Sansón, un tremendo hombre, un hombre apartado por Dios.
Un hombre que tenía un voto nazareato. El voto nazareato era un voto en el que ellos se consagraban al servicio de Dios. No podían beber vino, no podían beber sidra, no podían pasar cerca de un muerto. Había muchas cosas que ellos no podían hacer porque se tenían que guardar para Dios. Era un hombre consagrado y guardado para Dios. Hasta que... A ver, los bíblicos, ¿qué pasó con Sansón? Hasta que apareció Dalila, por hermano Guito. Ahí hubo problema. Apareció Dalila, se le metió por delante, le provocó algo en el corazón, le movió el piso y entonces el hombre comenzó a jugar con el pecado y con esa relación. Y Dalila fue enviada, ¿por quién? Por los filisteos. Los filisteos querían destruir la vida de Sansón porque era el que estaba defendiendo a Israel. Entonces Dalila fue una enviada como carnada para hacer caer y destruir a Sansón. Sansón comienza jugando con ella. Todo un macho alfa, Sansón. Empieza jugando con ella a tratar de decirle de mentira cuál era su secreto, porque la labor de Dalila era descubrir el secreto de Sansón. Y comienza jugando varias veces. Y Dalila cree que Sansón está diciendo la verdad, y cuando hace la prueba, Sansón va y mata a cuantos filisteos se le aparecen. Hasta que se da cuenta que realmente está enamorado. Un hombre enamorado es peligroso. Un enamorado, hermano, de una Dalila, eso es peligroso. Por eso cuidado los jóvenes que están esta mañana aquí con las Dalilas que están allá afuera. Dalila lo único que quería era descubrir cuál era el secreto de Sansón. Y una vez que Sansón le abre su corazón a Dalila, ella es el instrumento que usaron los filisteos para destruirlo. Él comienza jugando con el pecado, pero termina destruido por el pecado. Al final Dios le devolvió su fuerza para que pudiera cobrar venganza en el anfiteatro donde estaban todos los filisteos. Pero no era de alguna manera la forma en la cual él debía conducirse. Él comenzó a creer que dominaba y que tenía todo controlado, hasta que se da cuenta que está en manos de los filisteos. Así es el pecado. Nos hace creer que está todo bajo control, hasta que ya nos damos cuenta que estamos una vez más destruidos y que hicimos lo que le dijimos a Dios que nunca más íbamos a hacer. Así que Dios nos ayude en esta mañana. Amén. Amén. Porque de alguna manera Dios debe despertar el gozo en nosotros y matar el pecado. Matarlo, destruirlo. Cuenta la historia de un predicador que llegaba a un poblado invitado a una campaña evangelística, y todas las veces que él realizaba el llamado aparecía una viejita y le decía: Señor, ore para que el Señor saque la telaraña de mi corazón. Y el predicador oraba para que el Señor le saque la telaraña del corazón. Y se iba y al otro día regresaba, y cuando llamaban al arrepentimiento venía de nuevo: Señor, por favor, ore para que el Señor saque la telaraña de mi corazón. Y así lo hizo una semana completa de campaña, de predicación, hasta que el predicador el último día se cansó y dijo: Señor, sácale la telaraña y mátale también la araña. Porque a veces el problema no es la telaraña, el problema es la araña. Yo siempre les he enseñado a ustedes y les he dicho: el problema no es lo que hacen mis manos, o el problema no es lo que dice mi boca. El problema es que lo que hacen mis manos está acá, y lo que dice mi boca está acá. Entonces no es que me tengo que cortar las manos o que tengo que sellarme la boca, es que tengo que sanar mi corazón. Sé que eso dolió y fue fuerte, pero es necesario decirlo. Muchos de nuestros problemas están allí. Y nosotros maquillamos, tratamos de maquillar la situación. No, pastor, si no pasa nada, y tratamos de maquillar, y pasan los años, y pasan los meses, y no se cambia. ¿Por qué? Porque hay que ir a la raíz del problema, donde está, en el corazón. Avancemos. Sin el nuevo nacimiento somos esclavos ¿de qué? De Satanás. ¿A quién servíamos antes? Efesios capítulo 2. ¿Cuántos reinos espiritualmente tiene y enfrenta el cristiano?
tinieblas. ¿Qué es lo que dice Efesios capítulo 2, verso 1, verso 2? Y Él os dio vida a vosotros, ¿cuándo? Estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduviste. ¿Cuándo anduviste ahí? Dile que está a tu lado, en otro tiempo. Si alguno anda en este tiempo, se puede arrepentir hoy día. ¿Siguiendo qué? Siguiendo la corriente de este mundo. Hoy si todos lo hacen, pastor, ¿cómo no lo vamos a hacer nosotros si todos lo hacen, si está de moda? Siguiendo la corriente de este mundo conforme al príncipe de la potestad del aire. ¿Quién es el príncipe de la potestad del aire? El espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Y vamos a 2 de Timoteo capítulo 2, verso 24. Porque el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable para con todos, aptos para enseñar y sufrir. Que con mansedumbre corrija a los que se oponen, por si quizá Dios les conceda. ¿Quién concede el arrepentimiento? Dios. ¿Se da cuenta? Nosotros los predicadores podemos manipular las emociones, podemos hacer muchas cosas. Yo si me pongo aquí a picarle cebolla, lo tengo en 5 minutos a todos ustedes llorando. Como predicador puedo y sé hacerlo. Pero ¿qué es lo que tiene que ocurrir? ¿Quién es el que tiene que orar ahí? Dios. Que con mansedumbre corrija a los que se oponen, por si quizá Dios le conceda que se arrepientan para conocer la verdad. ¿Cuál es el propósito del arrepentimiento? Conocer la verdad. ¿Qué más dice? Y escapen. Léalo, y escapen del lazo del diablo en que están cautivos a voluntad de Él. El que no tiene a Cristo en su vida, que no se ha arrepentido, el que no ha nacido de nuevo, se mantiene obedeciendo los preceptos que de alguna manera el enemigo los tiene cautivos a su voluntad. Esa es una de las cosas terribles de la muerte espiritual. Nuestra muerte responde al diablo y está en perfecta sintonía con él. En perfecta sintonía con él. Fíjese cómo Pablo describe nuestra muerte ahí lo que leímos en Efesios 2. Cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduviste en otro tiempo, siguiendo la corriente del mundo conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. En otras palabras, queridos hermanos, la característica de las personas no regeneradas es que sus deseos y decisiones son conforme al príncipe de la potestad del aire. Todo aquel que no ha nacido de nuevo y que no tiene un encuentro con Cristo, todos sus deseos y todas sus decisiones son conforme al príncipe de la potestad del aire, o sea, al enemigo. Obedecen al enemigo. Y los deseos que ellos tienen son 100% mundanos, de acuerdo a lo que el enemigo les está ofreciendo. La persona no regenerada podría burlarse de la idea misma de un diablo. ¿A cuántos de ustedes no se le han reído en la cara cuando usted ha hablado del diablo? ¿Qué le han dicho a usted cuando usted habla del diablo? Que no existe. Que no existe. ¿Qué otra cosa dicen? Que es mentira, que no existe, que es fábula. Otros por ahí más atrevidos dicen, no, si cada uno de nosotros de alguna manera representa el mal. Pero si realmente la gente supiera y entendiera cómo es el diablo, muchos correrían buscando refugio en Cristo y en el Evangelio. No hay nada más acorde con el padre de las mentiras que la negación de que Él existe. No hay nada que le beneficie más al diablo que la gente piense que Él no existe. Los que creen de esa manera le hacen un gran favor. Pero el yugo con el diablo se menciona más claramente en 2 de Timoteo, lo que leímos. Para que Dios le conceda a la gente que se arrepienta para conocerle. Cuando Pablo dice que quizá Dios le conceda que se arrepientan para conocer la verdad, eso es prácticamente lo que sucede en el nuevo nacimiento. Y ahí está la clave para liberar a las personas de la cautividad del diablo. Dios le concede arrepentimiento. Es decir, despierta la vida que se ve
que ve la fealdad y el peligro del pecado. Y ahora comienza a ver la belleza y la importancia que tiene Cristo. Y eso es la libertad que el Señor le ofrece a todo el que está prisionero y cautivo. Que comienza a apreciar qué bueno es Dios. ¿Cuántos de ustedes antes de conocer al Señor no apreciaban la creación de Dios? Sino que se levantaban por la mañana, se iban al trabajo, regresaban por la tarde y estaban en el hogar, y el fin de semana se tomaba sus tragos, y así era su vida. Pero cuando el Señor hizo una obra transformadora en su vida, usted ahora mira hacia el mar y dice: wow, qué bello es el mar. Antes no nos dábamos cuenta de eso. Hoy qué bellos son esos cerros, dice. ¿Cuánto creen que los cerros de Antofagasta son bellos? Son hermosos. De ahí sale la plata que se gasta en Santiago. Sí. El sureño dice: pero no hay árboles, pero hay plata ahí, por favor. Allá hay alto árbol, pero hay poca plata. Aquí están todos los minerales, hermano. Cuando yo llegué recién a Antofagasta, hace casi 30 años, me deprimía por el tema de la vegetación y eso. Pero después de vivir casi toda una vida aquí, como Dios nos ha bendecido y nos ha usado en esta ciudad, la siento como si fuera mía. Y veo y valoro, hermano, la creación de Dios. Wow, Dios es tremendo y su creación es gloriosa, pero eso no lo valora uno si no conoce al Señor. Ve todo como tan normal, tan rutinario. Esto es lo que sucede cuando una persona en la oscuridad. Mire lo que pasa muchas veces en la oscuridad. ¿Cuántos aquí son pesados de sueño? Así pesados de sueño que caen por la cabeza de la almohada y no importa si pasa el tren, si tembló en la noche, no se dieron cuenta de nada. ¿Cuánto les pasa? Bueno, yo tengo sueño liviano. Me despierta. Si alguien pasa conversando afuera, me despierta. Los gatos, todo eso, me despierta cualquier cosa en la noche, así que no suelo dormir así como duermen ustedes. Pero ¿qué pasa con una persona que tiene un sueño profundo? Y está durmiendo por la noche y está soñando que esa cadena que tiene puesta en su cuello, de pronto tiene ¿cómo se llama este? Un chiche, no sé cómo le llaman, un dije, le llaman otro. Oh, tan lindo de oro, y lo acaricia en su sueño. Y se despierta y en la oscuridad parece que lo sigue acariciando. Hasta que se enciende la lámpara, la luz, y se da cuenta que no era un dije, sino que era una cucaracha. O una araña, no sabía que iba a causar eso. Hasta que la luz se enciende en nuestra vida, no nos vamos a dar cuenta de lo que estamos acariciando. ¿Qué quiere decir eso? Que hasta que Cristo no se manifieste en nuestra vida, hay cosas que nosotros pensamos que las hacemos y están bien. Pensamientos, actitudes. No, si yo soy así, si tengo el carácter de mi mamá y el carácter de mi abuelita y nadie me va a cambiar, y la gente cree que está bien. No se soportan, pelean hasta con el espejo, pelean solos. Pero ellos creen que están bien y tú no puedes hacerlos cambiar de idea. Hasta que Cristo viene, los transforma y dicen: ¿cómo yo puedo ser así? Ya no acarician eso que ellos pensaban que era algo tan importante. Cuando la luz de Cristo aparece, hermano, la iglesia la transforma y la cambia. Eso es así. Las personas, así es como las personas. ¿Qué haría usted si se despierta y tiene una cucaracha en el pecho? ¿Qué hace? ¿Qué hace? Acariciando, ¿no? La sigue acariciando. ¿Qué hace si se despierta y tiene una cucaracha en el pecho? ¿O qué hace si se despierta y toma una araña, algo que le andaba en la pierna? ¿Qué hace uno? Se espanta. ¿Y qué más hace? La arroja y la tira. Bueno, eso es lo que hay que hacer con el pecado. Eso hay que hacer con el pecado. Eso es así como las personas se liberan del diablo. Y una vez que se liberaron y lo arrancaron de su vida, ya no van a volver a hacerlo. ¿Por qué? Porque se dan cuenta que lo que estaban haciendo estaba mal. Y cómo estaban acariciando algo así. Vamos para que acá sea el último punto. Sin el nuevo nacimiento, nada bueno mora en nosotros. Romanos 7:18.
escribe la carta a los romanos? Pablo. ¿Y quién era Pablo? ¿Quién era Pablo? Ya, vamos a la historia. ¿Quién era Pablo? Un perseguidor, un fariseo, un hombre preparado, instruido a los pies de Gamaliel, uno de los mejores maestros judíos de la historia. Entonces, cuando Pablo nos aconseja en sus cartas, tanto a la iglesia de Roma y para nosotros hoy día, es un hombre que sabe lo que está hablando. ¿Ya? Porque algunos, sobre todo algunos predicadores y algunos de la teología de la prosperidad, no quieren a Pablo. Los predicadores de la prosperidad no quieren a Pablo. Dicen, no, Pablo era un tipo legalista. Y tratan de no predicar de Pablo. Pero Pablo era un hombre, yo digo hoy día, era un hombre fuera de serie. Pablo era un teólogo fuera de serie. Porque lo que Pablo escribió a las iglesias de Efesios, a los tesalónicos, a todo ello, lo que Pablo escribió a su discípulo Timoteo, a Tito, es justamente lo que nosotros vivimos hoy día. Pablo dice en los últimos tiempos, habrán hombres fanfarrones, amadores de sí mismos, que apartarán de la verdad el oído. Y dice, ¿y cómo Pablo estuvo en la iglesia el domingo pasado? ¿Cómo se dio cuenta cómo son los hombres en este tiempo? Pablo era un tipo visionario, un teólogo fuera de serie. A quien yo respeto de una manera importante. ¿Qué dice el verso 18? Y yo sé que en mí. Ese yo sé que en mí significa yo estoy seguro. No es que yo estoy razonando, lo estoy pensando, estoy filosofando. No, dice, yo sé que en mí, esto, en mi carne. ¿Qué dice? No mora el bien. Porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero. Eso hago. ¿A cuánto de ustedes le pasa a diario esto? Hoy día van a salir prendidos de acá. Oh, pastor, usted se pasó, alguno me decía en la puerta, muy buen sermón, me llegó, todo eso. Pero usted mañana va a encontrarse con su carnalidad y su pecaminosidad. ¿Y qué tiene que hacer? ¿Irse abajo? No. Pablo dice, yo estoy claro que en mi carne hay una lucha. Eso es lo que está diciendo en los versículos anteriores. En mi carne hay una lucha y voy a luchar. ¿Por qué? Porque el bien que quiero hacer no lo hago, sino que termino haciendo el mal. ¿Por qué? Porque de alguna manera hay una ley, un principio en sus miembros, en su cuerpo. La pecaminosidad, la influencia del pecado que está en nosotros. Y esa influencia la vamos a terminar cuando Cristo venga por nosotros. Cuando Cristo venga por nosotros. Antes vamos a luchar por cambiar, vamos a esforzarnos, vamos a hacer muchas cosas, vamos a tener un tratamiento, vamos a tener terapia, nos vamos a someter a la palabra del Señor y así vamos a luchar todos los días de nuestra vida con nuestros pecados hasta que Cristo nos llame a su presencia. Esta es la declaración que la persona no regenerada, que sabe muy bien que hace muchas cosas buenas y que podría hacer muchas cosas más malas de las que hace, pero ellos no lo pueden entender. La declaración no tiene sentido, que no hay nada bueno en nosotros antes del nuevo nacimiento. Sin la convicción de que todo lo bueno es Dios, que Dios ha hecho y que Dios sostiene, está arruinado cuando no se hace apoyándose en la gracia del Señor y en procurar su gloria. ¿Qué quiere decir esto? Allá afuera hay científicos, hay hombres sabios, hay filósofos que hacen buenas cosas, inventan cosas, hacen buenas cosas. Pero eso no glorifica a Dios, porque lo hacen apoyados en su propia sabiduría. La diferencia con el cristiano es que todo lo que tú y yo podemos hacer, si nos apoyamos en Cristo y le glorificamos, entonces son acciones buenas. ¿Se entiende? Si yo lo veo a usted un poco desanimado, y si yo lo veo a usted tal vez un poco angustiado por alguna situación que usted esté pasando, y por ahí el Señor me toca y me habla, y yo de alguna manera meto mi mano al bolsillo y le paso a usted 20,000 pesos. Pero si yo se los paso a usted pensando que usted lo publique en el WhatsApp para que todos sepan que le pasé 20,000 pesos, esa no es una buena obra. Si yo le paso y le ofrendo a usted 20,000 pesos
y yo lo hago para que el nombre del Señor sea glorificado, entonces esa es una buena obra. La gente allá afuera hace buenas obras. Los católicos hacen súper buenas obras, creyendo ellos que lo están haciendo bien. Pero si no glorifican a Dios, no tienen validez absoluta, porque todas las obras, el apóstol dice que todo lo que hagamos tiene que ser hecho para la gloria y la honra de Dios. Sea mucho, sea poco, tiene que ser hecho para la gloria de Dios. Así que todo lo que usted haga ahora, hágalo para la gloria del Señor. Por supuesto, en un sentido, la persona humana, el alma, la mente, el corazón, el cerebro, los ojos y la mano, las estructuras sociales humanas, la familia, los negocios, el gobierno, son todos buenos. Dios lo hizo, Dios los sostiene, Dios los ordena, pero existen para su gloria. ¿Para qué existen? Para su gloria. ¿Y cuál es la primera pregunta del Catecismo Mayor de Westminster? ¿Para qué fue creado el hombre? ¿Y cuál es la respuesta? Para glorificar a Dios y gozar de Él para siempre. Esa es la primera pregunta del Catecismo Mayor. ¿Para qué fue creado el hombre? Para glorificar a Dios y gozar de Él para siempre. Mientras que el hombre no haga esas dos cosas, va a caminar en infelicidad e insatisfacción en la tierra. Glorificar a Dios, que todo lo que yo haga glorifique a Dios y deleitarme en Dios. Deleitarlo, sentirlo, saber como cantábamos delante, tremenda canción allí, saber que Él está en los momentos más difíciles de nuestra vida, saber que Él es nuestra compañía, saber que Él está para defendernos, para sostenernos. Eso a nosotros debe hacernos deleitar en el Señor. Se me fue la hora. Oremos al Señor.